Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Cuando era niño, mis padres me llevaron a una taquería en la que se rumoreaba que preparaban los mejores tacos de la ciudad. Aquella experiencia quedó grabada en mi memoria, no solo por la suculenta carne que se deshacía en la boca, o por el olor embriagador del cilantro y la cebolla, sino por una atmósfera extrañamente opresiva que no pude comprender a tan corta edad. De adulto, me convertí en un ávido explorador gastronómico, viajando por todo el país para descubrir esas joyas culinarias que pocos se atreven a buscar. Y así fue como, casi sin quererlo, terminé investigando las historias tenebrosas que rodean a ciertas taquerías mexicanas. Jamás imaginé que esas indagaciones me conducirían a algo tan perturbador y peligroso. Recuerdo que todo empezó con un video viral en YouTube. Un grupo de jóvenes visitaba una taquería en un pueblo remoto de Sonora, alegando que habían escuchado rumores de sucesos paranormales y apariciones espectrales en el lugar. El video comenzaba con risas y bromas, la típica algarabía de turistas con cámaras, pero terminaba con gritos aterradores y el teléfono cayendo al suelo mientras capturaba una silueta imposible de describir. Aquellas imágenes me obsesionaron. Llevaba años escuchando leyendas urbanas sobre taquerías malditas, pero esa era la primera vez que veía pruebas tan contundentes de que algo verdaderamente siniestro podía ocurrir tras el mostrador. Decidí emprender mi propia investigación. Hice una lista de todos los lugares donde se habían reportado situaciones similares, desapariciones misteriosas de clientes, historias de cocineros que se suicidaban en las cocinas, o relatos de apariciones nocturnas que atemorizaban a los comensales más osados. Una historia en particular llamó mi atención. Hablaba de una taquería que solo abría al anochecer, en la periferia de una antigua carretera secundaria. Los testimonios decían que era un local pobremente iluminado, siempre envuelto en un humo espeso que brotaba de la plancha. Según los rumores, la carne que allí se servía provenía de fuentes incognoscibles. El nombre de este establecimiento era El Último Bocado. Mi primer paso fue ubicar la carretera en cuestión. Después de semanas revisando mapas y foros en internet, encontré un camino polvoriento en el estado de Hidalgo, casi intransitable, que coincidía con la descripción. Había quien juraba que, si uno manejaba por allí a medianoche, podía ver un pequeño letrero de neón rojo que anunciaba Taquería El Último Bocado. Las pocas personas que se atrevían a detenerse aseguraban que las carnitas eran sublimes, la salsa sumamente picante y el suadero tan jugoso que se derretía en el paladar. Sin embargo, muchos afirmaban que tras probarlos ocurrían sucesos nefastos, alucinaciones, terrores nocturnos y una sensación de que algo los acechaba. Una noche, impulsado por mi inquebrantable curiosidad, tomé mi auto y me encaminé hacia aquella zona. La carretera estaba en pésimas condiciones, llena de baches y rodeada de un denso bosque donde apenas se filtraba la luz de la luna. El cielo se pintaba de un gris azulado y una neblina lenta y pesada se cernía sobre el asfalto. Conducir por ahí me provocaba escalofríos. Por un momento dudé de mí mismo. ¿Era prudente internarme en un camino sin señalización, en la noche, buscando un local que ni siquiera estaba seguro de que existiera? Pero mi determinación era más fuerte que mi miedo, y el impulso de encontrar respuestas me llevó a continuar. Tras 2 horas de recorrer la vía en penumbras, divisé un ligero resplandor rojo. Me estacioné a un lado del camino, y, en efecto, ahí estaba un viejo y desteñido letrero de neón que parpadeaba con dificultad. El anuncio decía simplemente Taquería, en letras descoloridas, y debajo, escritas a mano, se leían las palabras El Último Bocado. Mi corazón palpitó con fuerza. Bajé del auto
y caminé hacia el local. Era una construcción pequeña, con muros de bloques grises y un techo improvisado de láminas oxidadas. De la plancha salía un humo blanquecino que olía a grasa vieja y chiles tostados. Sentí hambre y al mismo tiempo un retorcijón de inquietud en el estómago. Un hombre con un delantal manchado me recibió en la entrada, casi sin mirarme a los ojos. El interior estaba tenuemente iluminado por un foco amarillento que colgaba del techo. La taquería carecía de mesas. Solo había una barra al fondo con bancos metálicos. En la pared de la derecha se veía una sucesión de fotografías enmarcadas, cubiertas de polvo. Me acerqué para observarlas y noté que mostraban a diferentes personas posando con tacos en la mano, sonriendo. Pero algo en sus miradas me resultaba extraño, como si al sonreír sus ojos no expresaran alegría sino un terror contenido. Sentí la imperiosa necesidad de preguntar quiénes eran, pero el hombre del delantal parecía absorto en su labor. Tenía la mirada perdida, clavada en la carne que freía sobre la plancha. Decidí sentarme en la barra y pedir algo de comer. Al fin y al cabo, estaba allí para vivir la experiencia en carne propia. ¿Qué me recomienda?, pregunté, intentando sonar casual. El taquero volvió la vista hacia mí con una lentitud antinatural y señaló con un dedo huesudo un caso que burbujeaba. Lo mejor de la casa, bistec, pastor y un guiso especial de la casa, murmuró con voz baja. Le pedí un taco de cada uno. Mientras los preparaba, el gruñido de la carne al contacto con la plancha y el siseo de la grasa se mezclaban con un silencio tétrico. No había música ni televisores. La única compañía eran las sombras que bailaban en las esquinas y el parpadeo intermitente del foco. El primer mordisco me sorprendió. La carne era deliciosa, jugosa, y la salsa tenía un sabor ahumado como nunca antes había probado. De pronto, sentí que me ardían los ojos. Parpadeé varias veces y vi cómo la penumbra de la taquería parecía moverse, como si el espacio cambiara de forma. Tragué con dificultad y noté un hormigueo en la lengua, algo que no era solo picor, una sensación casi eléctrica, como si mis papilas gustativas estuvieran recibiendo pequeños toques de corriente. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero, contra todo instinto, seguí comiendo. El sabor era tan intenso que resultaba adictivo, y en mi afán por comprender lo que estaba experimentando, devoré los 3 tacos rápidamente. El taquero soltó una risita discreta y extendió la mano para darme una servilleta. Sus uñas estaban sucias, con restos de carne pegados. Me hizo sentir una repulsión tremenda, pero al mismo tiempo había algo en su gesto que me invitaba a seguir comiendo. Comencé a percibir un latido rítmico a mi alrededor, como si la taquería entera tuviera un corazón que bombeaba sangre a través de sus paredes. Cada vez que respiraba, el aire adquiría un tono metálico que me raspaba la garganta. Cerré los ojos un segundo para estabilizarme, y en ese instante, escuché un grito desgarrador provenir de algún lugar dentro del local. Me incorporé de golpe, mirando en todas direcciones, pero no vi a nadie más que al taquero. Él se limitó a encogerse de hombros y negar con la cabeza. Las fotografías de la pared comenzaron a llamar mi atención de forma obsesiva. Sentía la necesidad de inspeccionarlas de nuevo. Me acerqué y enfoqué la vista en el retrato de un joven con playera azul. Tenía un taco a medio morder y la mirada fija en la cámara. De repente, juraría que lo vi parpadear. Me sobresalté y di un paso atrás. Miré la siguiente foto. Una mujer sosteniendo un taco de pastor, con la salsa escurriéndole por la comisura de los labios. Tenía los ojos tan abiertos que parecía en estado de pánico. En mi confusión, rocé sin querer el marco y sentí que estaba tibio, como si la fotografía misma irradiara calor. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, haciéndome temblar. El taquero salió de detrás de la plancha y se acercó a mí. «Son nuestros clientes más fieles»,
dijo en un susurro, apuntando con el dedo índice a las imágenes. Ellos siempre regresan. Por un instante, quise huir, pero algo más fuerte que mi propia voluntad me anclaba a ese lugar. ¿Por qué? Comencé a preguntar, pero me detuve al ver que su rostro se transformaba gradualmente. La piel parecía tensarse sobre sus pómulos, sus ojos se hundieron un poco y sus dientes se afilaron, como si estuviera sonriendo con una mezcla de malicia y hambre. Un golpe sordo resonó en la parte trasera de la taquería, donde seguramente se encontraba la cocina o una bodega de insumos. Un segundo golpe, más fuerte, hizo vibrar las paredes. Me giré hacia la puerta que daba al pasillo trasero y noté que la luz se apagaba y encendía erráticamente. La curiosidad me dominó de nuevo. Ignorando la mirada atenta del taquero, avancé hacia el umbral. Un hedor a carne putrefacta me golpeó las fosas nasales. Sentí náuseas, pero me obligué a seguir adelante. El pasillo era estrecho y parecía infinito, con azulejos rotos y manchas de algo oscuro que prefería no identificar. A cada paso oía un chirrido, como si el piso se quejara de mi presencia. Alcancé una puerta entreabierta de la que emanaba una luz mortecina. La empujé con cuidado y me encontré con una escena que jamás podré olvidar. El lugar era una suerte de almacén, lleno de pilas de carne cruda acomodadas en grandes tarimas de metal. El aire era denso y casi irrespirable. Lo más aterrador era lo que había sobre un viejo mostrador de madera. Varios frascos con formol, donde flotaban pedazos de lo que parecían rostros humanos. Sentí que las piernas me flaqueaban. Uno de los frascos tenía una etiqueta con un nombre, Héctor Ramírez, y debajo un rótulo escrito con marcador, entró por pastor. El pánico se instaló en mi pecho al comprender que estaba ante restos de personas que, de algún modo, habían terminado convertidas en materia prima de los macabros guisos de la taquería. Mi mente bullía con preguntas. ¿Cómo era posible? ¿Quién permitiría semejante crimen? ¿Acaso esa carne tan deliciosa provenía de cuerpos humanos? Oí pasos detrás de mí. Me giré y vi al taquero, quien me miraba con ojos inyectados de furia, sosteniendo un cuchillo de carnicero, de hoja ancha y oxidada. «Te tocaba el especial de la casa», susurró en un tono escalofriante. La puerta se cerró de golpe a mi espalda y comprendí que estaba atrapado. Sus movimientos eran lentos, pero cada paso retumbaba en mi mente como un eco de sentencia. Sentía que la sangre me palpitaba en los oídos y mi respiración se volvió frenética. Miré a mi alrededor en busca de una salida alternativa, pero las ventanas estaban selladas con tablas de madera. Cuando intenté retroceder, casi resbalé con un charco de sangre en el piso. Mis sentidos estaban en caos, y de pronto empecé a percibir susurros en la oscuridad. Voces de hombres y mujeres que repetían mi nombre con un tono lastimero. Quise taparme los oídos, pero no podía dejar de mirar al taquero, que se acercaba cada vez más. ¿Quién eres?», logré articular con la voz temblorosa. Él soltó una carcajada que me heló la sangre. «Soy el que provee la mejor carne de la región. Mis clientes se mueren por probarla». Su rostro se estiró en una mueca retorcida. Entonces, un tercer golpe aún más estruendoso resonó en la puerta de metal que daba a la parte trasera del almacén. El taquero se detuvo, sorprendido, y volvió la cabeza para ver qué ocurría. Aproveché ese instante y corrí hacia el pasillo de regreso, empujándolo con todas mis fuerzas. Tropecé con varios costales, sentí un dolor punzante en la rodilla, pero no me importó. Me incorporé y logré salir a la parte frontal de la taquería, donde el foco continuaba parpadeando. Busqué desesperadamente la salida principal. Aquello no podía ser real. Todo era un mal sueño. De pronto, las fotografías de los clientes de la pared comenzaron a temblar. Sus imágenes parecían moverse, y los rostros giraban para mirarme.
Sus bocas se contorsionaban, gritando en silencio. Quería gritar yo también, pero no salía sonido alguno de mi garganta. El hombre irrumpió de nuevo en la estancia, cubierto de sudor y con el cuchillo aún en mano. Vi un destello de furia inhumana en sus ojos y me lanzó el arma con una puntería escalofriante. La hoja pasó rozándome el hombro, rasgando mi camisa y haciéndome sangrar. Grité de dolor y de pánico, tambaleándome hacia la puerta. Me precipité a la calle polvorienta, sintiendo en los talones los pasos furiosos de aquel monstruo. Cuando alcancé mi auto, metí la llave en la cerradura con manos temblorosas. El motor tardó en encender y en ese lapso sentí su respiración pegada a mi nuca. Por un instante, me pareció sentir el filo del cuchillo arañándome la espalda. Finalmente, el auto arrancó con un rugido y aceleré a toda velocidad, dejando atrás la taquería y la mirada enloquecida de ese ser macabro. Conduje sin rumbo, en la más negra de las noches, rezando por toparme con la carretera principal. La mente me daba vueltas. Los recuerdos se amontonaban en mi cerebro. Las fotografías parpadeantes, la carne deliciosa y perturbadora, los frascos con restos humanos. ¿Cómo era posible que un lugar así existiera? Mi lógica no encontraba explicación para la atmósfera malévola que habitaba ahí. Sentía náuseas solo de pensar en la posibilidad de que hubiera ingerido carne humana. Aún así, el sabor de aquellos tacos seguía persistiendo en mi boca, como una maldición que no lograba sacudirme. Después de conducir por lo que me pareció una eternidad, llegué a un viejo motel de carretera. Me estacioné y corrí a la recepción, suplicando por una habitación. El recepcionista, un anciano de lentes gruesos, al ver mi estado de confusión y la sangre en mi camisa, quiso llamar a la policía. Se lo impedí y, en cambio, le pedí un cuarto donde pudiese descansar y, sobre todo, esconderme. Subí a la habitación, cerré la puerta con llave y arrastré una cómoda para atrincherarme. Saqué mi teléfono para llamar a alguien, sin saber exactamente a quién, pero la señal era casi inexistente. Lo único que pude hacer fue grabar un video con mi testimonio, detallando todo lo que había presenciado en la taquería. Creí que, tal vez, si mi teléfono encontraba cobertura en algún instante, ese archivo podría llegar a YouTube y alertar al mundo. Los siguientes días fueron un suplicio. Al amanecer, salí del motel para buscar un lugar con señal y advertir a las autoridades. Pero mis intentos fueron inútiles. Cuando al fin logré contactar a la policía local, describí la ubicación de la taquería y lo que había sucedido. Ellos, lejos de tomarme en serio, me miraron con desconfianza y se limitaron a asegurar que investigarían. Aún así no me dieron un reporte oficial. Tenía la impresión de que conocían muy bien esa leyenda y preferían mantenerse al margen. Quizá había fuerzas mayores involucradas o simplemente miedo a represalias. Volví a la ciudad con la esperanza de olvidar lo ocurrido y concentrarme en mi trabajo. Sin embargo, noches después, comencé a sufrir pesadillas recurrentes. Soñaba con la plancha humeante y con aquellas fotos vivientes que me miraban con odio. En las pesadillas, el taquero me llamaba por mi nombre y me invitaba a un nuevo banquete. En mis sueños, tomaba un taco de suadero y lo mordía, descubriendo trozos de uñas y mechones de cabello entre la carne. Me despertaba gritando, empapado en sudor, y a veces juraba sentir ese sabor indescriptible en mi boca. Días más tarde, un canal de noticias local anunció el hallazgo de un auto abandonado cerca de esa carretera secundaria. En su interior encontraron restos de sangre y un celular con un video perturbador. Era la grabación del grupo de jóvenes que se hizo viral, la misma que me impulsó a comenzar mis pesquisas. Ahora, la policía aseguraba que no había rastro de cuerpos ni de la taquería señalada. Afirmaban que el lugar estaba cerrado desde hacía años. Esa contradicción me sembró un terror más profundo que el propio horror que vivía allí.
¿Cómo era posible que algo que presencié con mis propios ojos no dejara huella alguna? Empecé a redactar mi relato para compartirlo en redes sociales y advertir a otras personas. No quería que nadie más cayera en esa trampa diabólica. Pero mi computadora se bloqueaba cada vez que intentaba publicar algo. Los archivos se corrompían y los videos desaparecían de mi galería. Era como si esa presencia oscura no me permitiera difundir la verdad. Pensé en regresar a enfrentar mis miedos y recabar pruebas, pero un terror visceral me detenía. La herida de mi hombro seguía allí, cicatrizando lentamente, recordándome que lo que viví fue real. Comencé a ver, en las calles de mi ciudad, anuncios de taquerías que nunca había notado antes. Un letrero de color rojo con luces parpadeantes en una avenida transitada. Un pequeño puesto ambulante con un nombre extraño en un mercado popular. Todas ellas despertaban en mí la misma sensación de opresión, como si su simple existencia fuera una advertencia de que no hay forma de escapar. Mi mente empezó a imaginar que, tal vez, aquella taquería maldita se multiplicaba, apareciendo en distintos puntos para atrapar a los incautos que se dejaran seducir por el antojo nocturno. Aún así, no pude contener mi vena investigadora, y una noche me atreví a detenerme en un puesto que me recordó la apariencia lúgubre de El Último Bocado. Su nombre era distinto, La Sombra del Pastor, pero el ambiente era igual de asfixiante. Sin entrar, observé desde mi auto cómo el taquero acomodaba la carne con movimientos calculados. Podía jurar que, a su lado, en la penumbra, había otra figura mirándome con fijeza. Sentí un pánico helado, arranqué el carro y salí de ahí. Desde ese momento, cada vez que huelo carne asada, se me revuelve el estómago y un hormigueo eléctrico recorre mi lengua. Ahora paso los días entre la cordura y la locura, preguntándome si aquel encuentro fue una maldición o un simple suceso macabro. A veces, mi garganta se cierra y tengo la urgencia de devorar algo con sabor metálico, como si mi cuerpo hubiese adquirido un apetito nuevo y siniestro. La tentación me atormenta, al igual que el recuerdo de ese taquero espeluznante, cuyos ojos vacíos se me aparecen en los rincones oscuros de mi casa. Siento que cada noche me acecha, aguardando el momento en que mi voluntad ceda y regrese por otro bocado prohibido. Hasta hoy, no sé cómo escapar por completo de su influjo. He intentado mantenerme alejado de las taquerías, pero la comida, el olor a cilantro, el chisporroteo de la carne en el comal, todo esto me persigue como una sombra que no puedo disipar. Y, de alguna manera, sé que la historia continúa expandiéndose. He recibido mensajes de extraños en redes sociales que me preguntan si conozco ciertas taquerías sospechosas, si sé algo sobre las desapariciones en algún rincón del país, o si tengo más datos sobre la carne especial. Me han llegado incluso fotografías de personas mordiendo tacos con expresiones de terror, parecidas a las de aquella pared maldita en El Último Bocado. No hay final posible a este suplicio. Me limito a contar mi historia con la esperanza de que quien la escuche se mantenga alerta. No puedo determinar si lo que enfrenté fue una leyenda urbana que cobró vida, o una fuerza demoníaca que se alimenta de quienes acuden con hambre de algo más que simple comida. Lo único que sé es que, desde esa noche, nada volvió a ser igual. He recorrido decenas de ciudades y pueblos en busca de alguna señal de que el horror terminó, pero cada vez descubro un nuevo indicio que me hace pensar que estos lugares malditos están en todas partes, camuflados bajo el encanto de los tacos y las risas de los comensales. Mientras escribo estas últimas palabras, el foco de mi sala parpadea, como si alguien o algo lo controlara desde algún rincón tenebroso. El reflejo en la ventana deja entrever una silueta inmóvil, con un delantal mugriento y un brillo perverso en la mirada. Mi corazón late con violencia, y sé que ya no estoy solo. Afuera, el sonido de un cuchillo afilándose contra una piedra me hiela la sangre. De algún modo ha regresado. La oscuridad se cierne sobre mi puerta, y el aroma a salsa quemada y carne frita inunda el aire.
Jamás pensé que una taquería podría convertirse en la puerta de mis peores pesadillas. Siempre me consideré un amante de la comida mexicana y, por encima de todo, un apasionado de los tacos al pastor. Por eso, cuando mi primo Esteban me invitó a un viaje gastronómico por distintos rincones de México, no dudé en aceptar. Ambos compartíamos el mismo entusiasmo por descubrir sabores auténticos, esos que solo se encuentran en lugares tradicionales, ocultos para la mayoría de los turistas. En ese entonces, yo no tenía idea de que nuestro destino final sería un oscuro rincón lleno de secretos tan espeluznantes que, incluso hoy, me cuesta dormir sin revivir aquellas imágenes. Recorrimos varias ciudades, probando tacos de asada, de suadero, de carnitas y hasta variedades menos conocidas, como el taco de canasta y los envueltos en tortillas azules. Cada día era una aventura para el paladar. Sin embargo, no fue sino hasta que llegamos a un pequeño pueblo, en las afueras de Veracruz, que las cosas comenzaron a tornarse extrañas. El lugar se llamaba San Felipe de las Ánimas. El nombre nos pareció curioso de inmediato. A la entrada, un letrero oxidado y cubierto de moho advertía: «Bienvenidos a San Felipe de las Ánimas. Aquí descansan las almas en paz». Pensé que sería una broma o alguna clase de lema local, pero había algo sombrío en esas palabras, en la manera en que el letrero se tambaleaba con el viento. Al poner un pie en el pueblo, sentí un escalofrío que recorría mi espalda. Esteban, en cambio, parecía emocionado y se adelantó para buscar nuestro hospedaje. Nos instalamos en una pequeña posada desvencijada, donde la dueña, una mujer de cabello canoso y mirada huidiza, nos recibió con un silencio incómodo. Después de entregarnos la llave, desapareció tras una cortina polvorienta sin pronunciarnos ni una sola palabra más. Noté que sus ojos evitaban mirarnos directamente, como si fuéramos una amenaza o un mal presagio. Esa misma tarde, caminamos por las calles con la esperanza de encontrar la famosa taquería de la que habíamos oído rumores. Según un blog de gastronomía clandestina que Esteban seguía con fervor, en San Felipe de las Ánimas se encontraba la taquería La Última Noche, considerada por algunos como un lugar legendario. La reseña hablaba de tacos exquisitos, de un sabor único e inigualable, cuyo origen era un secreto bien guardado por generaciones. También hacía referencia a ciertas historias de desapariciones y hechos paranormales relacionados con el establecimiento, pero creímos que solo eran mitos sensacionalistas para atraer curiosos. El camino hasta la taquería era angosto y parecía llevarnos a las afueras del pueblo. A los lados, noté casas en ruinas, ventanas rotas y puertas torcidas. Daba la impresión de que el lugar había sido abandonado por la mayoría de sus habitantes. Tal vez la economía local se había derrumbado, o tal vez existía alguna leyenda maldita que había empujado a todos a marcharse. Mientras avanzábamos, sentí una opresión en el pecho, como si el aire del pueblo fuera distinto, cargado de un mal augurio. El sol comenzaba a ocultarse tras montañas lejanas, proyectando sombras alargadas y retorcidas. Finalmente, dimos con un edificio de fachada apenas distinguible, un rótulo de neón desgastado que parpadeaba de forma irregular, formando las letras Laúl y Maneche. La mayoría de los focos no funcionaban, y el letrero se estremecía al compás de un chillido metálico. Cruzamos la entrada, un arco de piedra con inscripciones casi borradas. En el interior, la luz era escasa, iluminada solo por unas cuantas veladoras y lámparas antiguas que pendían del techo. Las mesas estaban dispersas, y algunas tenían las patas cojas. En el fondo, vi un mostrador de madera. Tras él, un hombre de edad indefinida nos observaba con mirada fija. Vestía un delantal manchado con algo que se asemejaba a grasa vieja, o sangre seca. Sentí un vuelco en el estómago, pero Esteban se acercó con su típico entusiasmo
y le preguntó al hombre si todavía estaba abierto. Sí, murmuró el sujeto, siempre lo está. Esa voz cavernosa resonó en mis oídos de forma desagradable. Esteban pidió 2 órdenes de tacos al pastor, mientras yo revisaba el menú escrito a mano en una pizarra con tiza. Noté que había opciones habituales como lengua, suadero, tripa, pero también nombres que no reconocí. Taco del retorno, carne del descanso, aliento de medianoche. Me resultó inquietante, y no pude evitar preguntar. Disculpe, señor, ¿qué tipo de carne utilizan para esos tacos? Carne fresca, contestó, esbozando una sonrisa que me heló la sangre. Sus ojos se abrieron más de lo normal, y noté un reflejo rojizo en sus pupilas. Solo lo mejor, joven. Intenté no darle mayor importancia. Tal vez era parte de la atmósfera que se habían esforzado en crear para darle al lugar un aire de misterio. Sin embargo, algo dentro de mí se resistía a creer que todo fuese un simple truco publicitario. Sentí un ligero mareo y busqué una mesa para sentarme. La primera mordida de los tacos al pastor fue impresionante. El sabor era intensamente especiado, con un matiz peculiar que no había probado jamás. La textura de la carne era suave, casi aterciopelada. Sentí un escalofrío recorrerme, pero no estaba seguro de si se debía a lo delicioso del taco o a la tensión que palpitaba en el ambiente. Esteban devoró los suyos con voracidad y, entre risas, anunció que eran los mejores tacos que había probado en toda su vida. Sin embargo, mientras comía, me di cuenta de que la taquería estaba vacía, a excepción de un parroquiano en un rincón apartado. Apenas se le distinguía el rostro. Usaba un sombrero viejo que cubría sus facciones. De vez en cuando, alzaba la cabeza y su mirada se cruzaba con la mía. Sentía un presentimiento nefasto. Era como si me advirtiera que me alejara de ahí. Terminamos la comida sin contratiempos mayores, aunque esa extraña opresión en el pecho no se disipó. Cuando me puse de pie para pagar, mis piernas flaquearon. El hombre del mostrador nos cobró una cantidad irrisoria, como si el valor de aquellos tacos fuera casi simbólico. Al salir, Esteban dijo que estaba ansioso por volver al día siguiente. A mí, en cambio, la atmósfera del sitio me había dejado completamente perturbado. Esa noche, de regreso en la posada, tuve pesadillas terribles. Soñé con un pasillo infinito de paredes agrietadas. Escuchaba un murmullo constante, como si un coro de voces susurrantes me rodeara. Un olor a carne quemada inundaba mis fosas nasales. De pronto, me vi en la taquería, pero estaba desierta, iluminada por una luna espectral que se colaba por las rendijas del techo. Detrás del mostrador había una silueta encorvada que devoraba algo crudo con un ruido visceral. Mis manos temblaban en el sueño, y cuando quise salir corriendo, el piso cedió bajo mis pies y caí en una fosa repleta de huesos humanos. Desperté con un grito que resonó por todo el cuarto. A la mañana siguiente, Esteban insistió en volver. Decía que no podíamos marcharnos sin probar más variedades. Él parecía hechizado por aquel lugar. Su actitud se tornó obsesiva, casi febril. Hablaba sin parar de los tacos, de la suavidad de la carne, de la intensidad de los sabores. A mí me alarmaba el brillo extraño en sus ojos, su insistencia desmedida, pero no quería arruinar su entusiasmo, así que lo acompañé con cautela. Esta vez, el camino a la taquería se sintió aún más tétrico. El viento silbaba con un tono lamentoso, y me pareció ver sombras moviéndose entre las paredes derruidas de las casas abandonadas. Cuando llegamos, notamos que el letrero de neón estaba completamente apagado, pero la puerta principal continuaba abierta. Adentro, el mismo hombre de la otra noche nos recibió. En silencio, señaló una mesa ubicada en la esquina más oscura del local. Esteban se adelantó y se sentó, ansioso. Observó el menú con ojos enardecidos y pidió. Esta vez,
5 variedades distintas. Yo, por precaución, pedí solo una orden de tacos de suadero. Mientras esperábamos, el parroquiano del rincón se acercó lentamente a mí. Era un hombre extremadamente delgado, de piel cetrina y con unas ojeras tan profundas que parecían surcos. Habló con un tono apremiante. Vete, vete antes de que sea tarde. Ellos necesitan... Su voz se quebró y dejó la frase inconclusa. A continuación, se desvaneció de mi vista, como si se hubiera fundido con la penumbra. Sentí un temblor en las piernas. Miré a Esteban para contarle lo que acababa de ocurrir, pero él se limitó a sonreír, ignorándome por completo. Sus ojos estaban fijos en la cocina, de donde provenía un ruido de cuchillos al cortar carne, salpicado por un silbido siniestro. El aroma volvió a inundarme. Lo sentí más fuerte y penetrante que el día anterior. Una mezcla de especias, sudor y algo metálico que me revolvía el estómago. La comida llegó, y Esteban empezó a engullir sus tacos con una voracidad primitiva. Yo probé un bocado de mi suadero y mi paladar captó un sabor amargo, inquietante. Noté que algo no estaba bien. La carne se sentía demasiado fibrosa, distinta a lo normal. Tragué con dificultad y sentí un retortijón en el estómago. Mis manos comenzaron a sudar. Quise pedirle a Esteban que nos fuéramos de inmediato, pero él no me prestó atención. Estaba absorto, como hipnotizado por aquella carne. De pronto, escuché un crujido procedente de la cocina. El taquero salió del área de preparación y sin pronunciar palabra, depositó un plato adicional en nuestra mesa, 2 tacos cubiertos en una salsa casi negra. De cortesía, dijo con voz áspera, especialidad de la casa. Me negué a probarlos, pero Esteban tomó uno y se lo llevó a la boca con avidez. Su rostro se iluminó, como si estuviera experimentando un placer indescriptible. Sin embargo, unos segundos después, su cuerpo se estremeció en una arcada sofocada. Lo vi retorcerse y caer de bruces sobre la mesa. Traté de levantarme para auxiliarlo, pero mis músculos se habían entumecido. Era como si el aire estuviera cargado de una energía maligna que me impedía moverme con libertad. El hombre del mostrador se acercó, me observó con indiferencia y jaló a Esteban por un brazo, arrastrándolo hacia la cocina. Grité su nombre, intentando incorporarme. Sentí un mareo tan fuerte que casi pierdo el conocimiento. Por un instante, vi que Esteban volvía en sí, con los ojos desorbitados, intentando aferrarse al borde de una mesa. El taquero le asestó un golpe con lo que parecía ser un cuchillo de carnicero, y él soltó un grito tan desgarrador que se me heló la sangre. Luego, la puerta de la cocina se cerró de un portazo, y ya no pude ver ni escuchar nada más. Me levanté tambaleándome y corrí, aunque no sé cómo reuní las fuerzas para hacerlo. Choqué con varias mesas, tropecé con las sillas, pero finalmente salí de la taquería. Al estar fuera, la noche se había cernido de golpe, sin que me diera cuenta. Un viento helado cortaba mi rostro y me costaba ubicarme. Corrí por las calles desoladas en dirección a la posada, sin voltear atrás. Sentía que cada sombra podía ser un monstruo al acecho. Al llegar a la posada, tropecé con los escalones de la entrada y caí al suelo. Grité pidiendo ayuda, pero la anciana dueña no apareció. Subí a trompicones hasta la habitación. Dentro, busqué mi celular, con la intención de llamar a la policía, pero noté que no había señal. Probé encender los datos móviles. Nada. El pueblo parecía ubicado en un agujero sin cobertura. Decidí refugiarme en la habitación hasta el amanecer. Pasé la noche en vela, rodeado de la penumbra, sin apartar la mirada de la puerta, temiendo que en cualquier momento alguien viniera por mí. Apenas salió el sol, tomé la firme decisión de buscar a Esteban. No podía abandonarlo a su suerte, aunque lo que había presenciado la noche anterior me oprimía el corazón.
Volví a la taquería con pasos temblorosos. Encontré la fachada cerrada y el rótulo de neón destrozado en el suelo. Parecía que el lugar llevaba años abandonado. Las ventanas estaban rotas, las mesas amontonadas cubiertas por una gruesa capa de polvo, y un silencio sepulcral invadía cada rincón. Mi mente no podía comprender lo que veía. Había estado ahí horas antes, en un local abierto y atendido por ese hombre siniestro. Revisé cada espacio con desesperación. El sitio olía a humedad y podredumbre. No había rastro de Esteban. Encontré un cuchillo oxidado en una encimera que parecía tener décadas sin usarse. Sin embargo, en un rincón vi un rastro de sangre reciente, aún fresca, y huellas de arrastre que se perdían en una puerta trasera. Siguiendo esa pista, salí al patio posterior y descubrí algo que me dejó paralizado. Había un montículo de tierra suelta, como si alguien hubiera cavado hacía poco. Me acerqué y, con manos temblorosas, empecé a escarbar. Apenas alcancé a extraer algunos terrones, cuando mis dedos chocaron con algo blando y tibio. Un horror indescriptible me invadió. Reconocí parte de la ropa de Esteban y un brazo que asomaba en un ángulo antinatural. Un grito surgió de mi garganta con tanta fuerza que me hizo toser. Salí corriendo, dejándolo todo atrás, en busca de ayuda. Corrí por las calles del pueblo pidiendo auxilio. Solo hallé puertas clausuradas y ventanas selladas. Las pocas personas que se asomaban por las rendijas me miraban con terror, como si temieran ser arrastradas por la misma maldición que me perseguía. Me di cuenta de que estaba solo, de que todos allí conocían el destino de los forasteros que se atrevían a comer en aquella taquería maldita. Me invadió una desesperación febril y continué corriendo, tratando de encontrar la carretera que nos había conducido a San Felipe de las Ánimas. Mientras avanzaba, el paisaje parecía retorcerse de forma antinatural. Las casas se plegaban y deformaban. Sentí que estaba viviendo un sueño macabro. El camino se alargaba ante mí como si fuera infinito, y el viento susurraba mi nombre en un tono lúgubre. Tropecé 2 o 3 veces y me herí las manos, pero seguí sin detenerme. Al fin alcancé la carretera principal y empecé a caminar, esperando encontrar algún vehículo que me llevara lejos de ese infierno. Tras unos minutos que se me hicieron eternos, vi un destartalado camión de transporte rural detenido a un lado del camino. Corrí hacia él y noté que el chofer era un hombre anciano, de rostro arrugado y mirada ausente. No dijo palabra, solo me dejó subir. Me senté en el primer asiento, ahogándome en mi propia ansiedad. Al reemprender la marcha, el conductor se volvió hacia mí con lentitud. Su voz sonó hueca. No deberías haber venido. Este pueblo está maldito. Muchos lo saben, pero nadie hace nada. Lo miré sin saber qué responder, con un nudo en la garganta. El camión avanzó por un camino polvoriento y estrecho, y cuando por fin llegamos a un desvío, el anciano me indicó que siguiera a pie, que esa era la ruta más rápida hacia la ciudad principal. Bajé del vehículo, agradecido de alejarme de San Felipe de las Ánimas. Durante horas, anduve sin rumbo, con la mente sumida en una bruma de pánico y dolor. Las imágenes de la taquería, del hombre tras el mostrador, de los tacos cubiertos en esa salsa oscura, se mezclaban con el recuerdo de Esteban siendo arrastrado. Sentía una punzada de culpa por haberlo dejado atrás y una furia contenida contra esa gente que encubría los horrores del lugar. Al caer la tarde, mis fuerzas se agotaron y me detuve. Me senté junto a un árbol solitario, intentando ordenar mis pensamientos. Al día siguiente, con las primeras luces del alba, encontré un pequeño retén de la policía. Apenas me vieron, los agentes se acercaron a preguntarme qué había sucedido. Les conté todo, con voz temblorosa, esperando que se burlaran de mí o pensaran que estaba loco. Pero en sus ojos capté un atisbo de comprensión. Uno de ellos
ellos, más joven, miró a su compañero con un gesto turbado. Otra vez la historia de la última noche. ¿Cuántos casos van ya? Musitó. El oficial mayor bajó la mirada. Se excusó diciendo que harían lo posible por investigar, pero que era muy difícil entrar a ese pueblo. Al parecer, varias unidades habían desaparecido ahí en el pasado. Habían hallado automóviles abandonados y pertenencias manchadas de sangre, pero nunca pudieron cerrar el caso por falta de pruebas contundentes, y los habitantes guardaban un silencio casi sepulcral. Los agentes me llevaron a la comandancia más cercana para tomarme declaración. Me hicieron pasar la noche en una pequeña sala de espera y al día siguiente pude contactar a mi familia. A pesar de mi súplica para que enviaran a un grupo de rescate, nadie parecía dispuesto a hacerlo. Las pocas autoridades locales conocían la leyenda de la taquería maldita y preferían no inmiscuirse en asuntos que, según ellos, sobrepasaban lo racional. Al poco tiempo, regresé a mi ciudad, marcado por la horrible experiencia. Intenté denunciar formalmente la desaparición de Esteban, pero me enfrenté a una muralla de burocracia y escepticismo. Nadie quería mover un dedo. Fui a varios medios de comunicación, conté mi historia y mostré las fotos que habíamos tomado en San Felipe de las Ánimas. Al principio, muchos me tacharon de loco o sensacionalista, hasta que algunos periodistas independientes mostraron interés en hacer un reportaje. Emprendimos juntos un viaje de regreso, con la esperanza de recabar pruebas. Sin embargo, al llegar al sitio exacto, donde se suponía que estaba el pueblo, solo encontramos un terreno baldío cubierto de maleza. No había rastro de construcciones, ni del letrero oxidado, ni del arco de piedra en la entrada. El periodista que me acompañaba, incrédulo, me dijo que tal vez me había confundido de camino, pero yo estaba seguro de mi memoria. Aquel paisaje era el mismo. Buscamos durante días, rastreamos carreteras alternas, consultamos mapas antiguos y preguntamos a pobladores de la región. La respuesta siempre fue la misma. No existía ningún San Felipe de las Ánimas. Parecía borrado de toda memoria oficial. Yo me mantenía firme. No estaba loco. Es más, aún tenía en mi cartera el ticket de la taquería, con la dirección escrita a mano y el sello de La Última Noche. Cuando se los mostré, el papel estaba borroso y carcomido, como si llevara décadas guardado, con apenas líneas confusas e ilegibles. Desesperado, volví a la comandancia donde me habían recibido antes, pero los agentes que encontré eran distintos. No sabían nada de mi caso y alegaban que mi historia era demasiado inverosímil. Sentí como si todo el pueblo, y mi pasado reciente, se hubieran esfumado tras el velo de lo inexplicable. El coraje y la impotencia me consumieron. Yo quería respuestas, quería encontrar un cuerpo, una tumba, algo que me confirmara el destino de Esteban. A partir de ese día, mi vida cambió para siempre. No pasaba noches sin tener pesadillas. A veces soñaba que estaba en la cocina de la taquería, viendo cómo el taquero, con su cuchillo enorme, sacaba trozos de carne aún palpitante de una mesa metálica. Otras veces corría por las calles de San Felipe de las Ánimas, en un bucle infinito. El olor de aquella carne especiada se impregnó en mi mente y me asaltaba en los momentos más inesperados. Perdí el apetito, dejé de comer tacos, dejé de comer carne. Todo me recordaba a esa taquería, a esa noche, a ese sabor que jamás podré olvidar. He intentado difundir mi testimonio en internet. Algunos youtubers especializados en temas de misterio y terror han mostrado curiosidad, y varios se han aventurado a buscar el rastro de la taquería. Hasta donde sé, ninguno ha regresado con pruebas sólidas. Algunos incluso aseguran haber encontrado nada más que un camino de tierra que no lleva a ningún lado, mientras otros hablan de luces extrañas y voces que susurran en la noche. Lo que sí es cierto es que cada cierto tiempo, alguien publica un relato parecido al mío, con detalles escalofriantemente similares. La misma descripción del local,
el mismo taquero, esa misma salsa negra y un final funesto para quien acompaña al narrador. Hay quienes especulan que La Última Noche es un sitio maldito que se materializa de forma errática en diferentes partes de México, atrayendo a turistas incautos o a curiosos amantes de lo desconocido. Algunas historias hablan de un pacto ancestral, de un ritual que exige sacrificios humanos a cambio de carne exquisita. Otras versiones afirman que en ese lugar habita un ente demoníaco que devora almas, disfrazado de taquero. En lo personal, ignoro qué explica la existencia de aquel lugar diabólico. Lo único que sé es que perdí a mi primo, y hasta hoy no he podido descansar. Cada vez que cierro los ojos, siento la presencia de algo. Oigo en mi cabeza el crujir de la carne. Veo el reflejo rojizo en esos ojos ajenos a toda compasión. Hay noches en que juro escuchar la voz de Esteban, llamándome, rogándome que regrese por él. Y aunque mi instinto me empuja a alejarme de toda esa locura, hay una parte de mí que considera la posibilidad de volver a buscarlo. Un impulso oscuro, casi irracional, me dice que quizá la última noche reaparezca. Me sorprendo a mí mismo vigilando carreteras, rastreando señales, revisando foros donde se comparten historias de apariciones de taquerías extrañas. Pero luego, el recuerdo de su rostro retorcido de dolor me hiela el corazón. Y dudo. Ahora, cada vez que pruebo algo con un sabor muy especiado, tengo que escupirlo. Es como si mi paladar hubiera sido reprogramado para sentir repulsión. A veces entro en taquerías comunes de mi ciudad, solo para sentarme y oler el aroma de la carne cocinándose, tratando de convencerme de que todo fue una pesadilla. Sin embargo, el recuerdo regresa sin piedad y termino saliendo a toda prisa, preso del terror. No sé cuánto tiempo más podré vivir así. Me persiguen las imágenes de aquella taquería y su vendedor silencioso. Siento que mi cordura pende de un hilo. Pero mientras viva, no dejaré de contar lo que sucedió, con la esperanza de prevenir a otros viajeros hambrientos de aventura. Tal vez, si alguna vez te encuentras en un pueblo extraño y te topas con un anuncio que prometa los mejores tacos de tu vida en un lugar llamado La Última Noche, te detengas a pensarlo 2 veces. Escucha las voces de quienes hemos sobrevivido, porque una vez que pruebas esos tacos, no hay forma de borrar su sabor de tu mente, ni de escapar de las garras que acechan tras la barra, ansiosas por su siguiente sacrificio. Si viste estos relatos hasta el final, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuevos videos. Si tienes historias que te hayan pasado a ti, no dudes en enviarlas para poder compartirlas. Nos vemos en el próximo video.